tal? Bienvenidos. ¿Cómo impacta en mi vida la sabiduría de Dios? Conociendo su eternidad y su impacto. Vamos a retomar el libro de Proverbios en este primer semestre del 2022. Preparen Biblias, vamos a Proverbios 8 y vamos a mirar cómo el poder de Dios en la creación, que se manifiesta en distintas maneras, de distintas formas, y cómo nos enseña Dios que esa sabiduría que Él utilizó para todo lo creado puede impactar tu vida y nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros. Dios afirma que puede encerrarlo todo en el palmo de su mano. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo puso Dios límite al mar? ¿Cómo el agua es condensada en una nube y por el efecto del viento generar tornados? Impresionante. Cómo el poder de Dios en todo lo creado, lo que vemos, lo que no vemos, está detrás de ello, la sabiduría de Dios, y cómo puede impactar nuestras vidas, es lo que veremos. Tres cosas veremos hoy alrededor de este pasaje de Proverbios. Primera de Corintios 1, 20, 21 dice que ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El predicar la palabra de Dios pretende eso, que aquellos que no conozcan del Señor le conozcan, y aquellos que ya le conocemos seamos impactados para afianzar nuestra relación con Dios. Espero que estos minutos sean de mucha edificación para sus vidas y deseo simplemente encomendarle a Dios esta enseñanza para que nos edifique a través de su palabra, que sea bendición para tu vida y nuestras vidas. Dios Todopoderoso, que tu palabra nos edifique. Queremos darte gloria a través de esta enseñanza, aprendiendo de ti. Y te damos gracias infinitas por ello. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, preparémonos. Tres cosas vamos a ver hoy con relación a la eternidad de la sabiduría de Dios. Primero, veremos qué tan eterna es la sabiduría. Dice Proverbios 8, desde el 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que vemos y lo que no vemos manifiesta el poder de la creación. Y de esa manera, primeramente en lo que vemos, podemos entender la sabiduría de Dios y conocer la sabiduría de Dios por medio de toda esa sabiduría. Y todo esto, dice Dios, que proviene de esa mente que está detrás, de lo que Dios sabe. Es parte de su personalidad, de sus atributos, su sabiduría. Es eterna igualmente, como Dios mismo. Y no es que pareciera acá que fuese un personaje, pero dice Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La sabiduría de Dios ya estaba desde antes, porque hacía parte de su ser, de su ser. Y si se dieron cuenta en la lectura, 8 veces se repite la palabra antes de, antes de. Y quiero resaltar ese pasaje, antes de. Dice antes de sus obras, antes de la tierra, antes de los abismos, antes que fuesen las fuentes, antes que los montes fuesen formados, antes de. Interesante porque estamos entendiendo aquí que la sabiduría de Dios, como Dios mismo, es eterna. Y antes de todo lo creado, ya estaba con Dios y tenía una posición de privilegio, un principado, tenía un principio. Estaba Dios con ella, con la sabiduría, y todo creado por ella. Antes dice incluso, pues que tuvo el principado, dice que antes de los abismos fui engendrada.
Aquí los abismos, la palabra abismos en la Biblia se usa de muchas maneras. Una de ellas es lo que encierra todo el universo, galaxias, constelaciones, y también usa la palabra de Dios, abismo, es para ese lugar abajo, donde el Señor por la eternidad encerrará a Satanás, dice Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, antes de crear todas las cosas. De las fuentes de las muchas aguas estaba la sabiduría. Y es bueno refrescar nuestro conocimiento con algunos detalles de la creación. Por eso quiero invitarles a que vayamos a Génesis 1. Génesis 1 describe, y no lo leeremos todo, nos queda desafío para que lo leamos de manera personal. Aquellos que están interesados por la Biblia, es un placer deleitarse uno con la lectura de Génesis. Y el primer capítulo de Génesis nos va mostrando poco a poco cómo fue creado todo. Y ahí estaba la sabiduría de Dios, creándolo todo. Y en estos primeros momentos hago énfasis de la creación, porque tiene un principio bien especial para nuestras vidas. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Guarden esta palabra, que ahorita tendrá un rol bien importante en Proverbios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón, y dice Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y que separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Quiero detenerme aquí un poco. La palabra expansión. Dios hace una separación de las aguas sobre la expansión, debajo de la expansión, y en medio de la expansión todas las estrellas, las constelaciones, las vías lácteas, las galaxias, todo estaba ahí sobre las aguas, morada de Dios, y debajo de las aguas vemos que concentra la tierra, que es lo que sigue. Pero a toda la expansión dice Dios que lo llamó cielos, 3 cielos. Este que vemos en la tierra, el segundo que es el universo, y el tercero, la morada de Dios. Y dice el 1:9, y dijo también Dios, juntes en las aguas que estaban debajo de los cielos, en un lugar, y descubras en lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. También atención a esta palabra. Y después dijo Dios, produzca en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tierra y la mañana el día tercero. Les dejo para que continúen ustedes en la lectura y en su casa, Génesis 1, a partir del versículo 14, pero hemos visto algunos detalles de la creación de Dios. Todo estaba desordenado y vacío, creó los abismos, el Espíritu de Dios estaba ahí, creó Dios la luz, las tinieblas, separó, y llamó Dios día y mañana, y estableció la tarde y la mañana, estableció un día. Como Dios ha creado todas las cosas. Y es bueno que nos familiaricemos con esos detalles de la creación. En nuestro sistema mundial, los distintos países están tratando de crear, China, Dubái, Estados Unidos, Europa, el edificio más alto del planeta. Hay edificios de 800 metros, 163 pisos. En Dubái, en China, estuve buscando esos grandes edificios que se construyen. Hay uno de 632 metros, 128 pisos. Arabia Saudita tiene uno de 120 pisos, 600 metros, etc. Altísimos, muy altos. Todos
queriendo hacer el más alto. Y este es un desafío para todos los constructores, para todos los arquitectos, para los ingenieros civiles, para todas las mentes que están detrás de eso. Y se requiere todo un equipo de trabajo para lograr esto. Y es cuando lo vemos construidos, no sabemos que antes de la construcción ha habido un tiempo, un equipo de trabajo y unas mentes construyendo, desarrollando esta maravilla que nos agrada, las grandes construcciones, y así como los grandes buques, submarinos, ciudades, nos llaman la atención. Y detrás hay una mente. Dios está diciendo con lo que acabamos de ver en Génesis, que la raza humana fue creada y antes de crear la raza humana, creó todo el ambiente posible en la tierra, en los cielos, para que la vida se gestara. Y detrás de esto, y antes del punto cero de haber creado la luz, las aguas, las tinieblas, todo, antes de todo, ya estaba la sabiduría. O sea que una cosa clara, la sabiduría es eterna, como Dios mismo. Antes de, en el actual momento y después de, siempre ha existido la sabiduría y siempre existirá, porque está incorporada a Dios, es Dios mismo, la sabiduría. Entonces, clave entender esa eternidad. Pero ¿qué papel cumple la sabiduría de Dios en la creación? Lo organiza todo. Y lo dice el Proverbio con mucha claridad. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba los cielos sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas lo traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Atención a esta palabra. Recuerdan que en Génesis 1:2 dice que en la tierra estaba desordenada y vacía. Y aparece el Espíritu Santo de Dios ahí presente, ahí estaba, pero la sabiduría de Dios tenía el papel y el propósito de organizarlo todo. Esas palabras claves que ahí resaltan en Proverbios. Dice, cuando trazaba, cuando afirmaba los cielos, la fuente, cuando ponía, cuando le puse límite al mar para que las aguas no lo traspasasen, cuando establecía, son palabras de organización, trazar, afirmar, poner, establecer límite, organizándolo todo. La sabiduría tiene el papel de organizar todas las cosas que Dios creó, grandes y pequeñas. Ese es uno de los roles. Primero, organizar todo. Uno de los roles de la mente de Dios, de su sabiduría, organizar todas las cosas. Vamos al Salmo 104, que es bueno que lo busquemos y miremos algún detalle que es importante en toda la creación y muy motivador para ver cómo Dios alcanza un nivel de detalle y de perfección en todo lo que ha creado. Y esto es gracias a su sabiduría, a su sabiduría. Dice el Salmo 104, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos su mensajero y a las fuentes de fuego sus ministros, hablando de los ángeles aquí en este caso, pero vamos ahí entrando en detalle. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. La eternidad de la tierra, de este lugar. Pasarán cosas en los eventos por venir, pero la tierra se mantendrá. Con el abismo como un vestido la cubriste. La rodeó de todo el universo, uno de los abismos. Sobre los montes estaban las aguas y a su reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, como dice Génesis. Les pusiste término al cual no traspasarán límite, un mandamiento, hasta acá llegan las aguas, ni volverán a cubrir la tierra. Separó, dice Génesis, descubrió las aguas de lo seco, estableció la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Como el agua tiene un propósito y varios propósitos.
Mitigan su sed los asnos monteses. En sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. En Génesis habla de las aves, de las bestias, de los animales del mar. Él riega los montes, desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el detalle ya de la alimentación, y el vino que alegra el corazón del hombre. Un fruto que Dios creó produce alegría después de un proceso determinado. El aceite que hace brillar el rostro sale de lo natural, de una fruta también. Y el pan que sustenta la vida del hombre nos dio el trigo para hacer el pan. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. Él las hayas hace su casa la cigüeña. Perdón, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su sitio. Un detalle de la sabiduría de Dios, cómo lo organiza, cómo lo coloca todo en su punto, en su momento, de una manera perfecta. Y pueden seguir leyendo el Salmo 104 también. Mucho hay sobre la creación, sobre la forma como funciona y Dios la dejó establecida. Dentro de nosotros, los miles y millones de células, los miles y millones de organismos que hay, micros, cumpliendo funciones. Todo perfecto, a la perfección de Dios. Y eso lo hace Dios organizando todo gracias a su sabiduría. Y miren qué bendición, cómo Dios permite que el hombre le clame para obtener esta misma sabiduría en la que Dios creó todo para nuestras vidas. Dice Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabrá Dios de la administración de los tiempos, de las edades? ¿Sabrá Dios de la administración de los recursos? ¿Sabrá Dios de matemáticas, de física, de la distancia? Claro que sí. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En su palabra. Y Dios desea que esa sabiduría creadora de todo está a nuestro alcance. Y dice la palabra de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Esto tuvo una ruptura por Adán y Eva, pero fuimos creados a su imagen y semejanza y podemos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas y tener toda la sabiduría de Dios en nosotros. Dice, pídala a Dios. ¿Qué cosas no sabes en tu vida? ¿No sabes criar tus hijos? ¿Tienes dificultades para ello? Pídala a Dios. ¿Qué cosas te generan problema en tu trabajo, en tu cotidianidad? ¿Saber administrar los recursos? Pídala a Dios. Él es el genio de todo. Él le dio a Noé la capacidad de hacer un arca que flotara por cientos, por días. Y aún la sabiduría de Dios le permitió volver a empezar creando nuevamente en la tierra esa perfección que Dios mismo ha mantenido por la eternidad y se afirma por los cielos de los cielos, se afirman por la eternidad. Esas son las habilidades que tú y yo podemos alcanzar, Él lo pide. Entonces, un primer papel de la sabiduría, organizarlo todo, lo macro y lo micro en tu vida y en mi vida. Un segundo papel que cumple la sabiduría de Dios es regocijarse con lo creado, gozarse. Dice Proverbios 8:30, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Tenía solaz delante de Él todo el tiempo. Me regocijó en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. La palabra solaz quiere decir placer, gozo, descanso. Tenía solaz delante de Él todo el tiempo, se gozó. Y hay una palabra que se repite en Génesis mucho en el momento de la creación y vio Dios que era bueno todo lo que hizo, se gozó, vio Dios que era bueno lo que hacía continuamente. Cada que creaba una cosa se gozaba, cada que tenía una cosa se gozaba, Dios se gozaba con lo que hizo, se gozaba por la eternidad. El Señor se goza contigo y conmigo. Dice un salmo bien especial, Salmo 16:3, para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda su complacencia. Y aquí la palabra santos no son unas pequeñas personas,
que hacen grandes obras, cosas sobrenaturales. No, qué pena. Donde se clasifican y se investiga un hombre si hizo algo bueno, una mujer si hizo algo bueno por los años. No, qué pena, qué pena. La palabra santidad, Dios la provee a los hijos de Dios, aquellos que aceptan la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Cuando un hombre reconoce que es pecador, cuando un hombre entiende la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, acepta el derramamiento de sangre por sus pecados y se arrepiente y le invoca a Dios pidiéndole perdón y aceptando esa obra redentora en la cruz y le pide a Dios que envíe tu Santo Espíritu a morar en su vida. Esa persona es santificada por la sangre de cruz y para Dios, dice su palabra, en todas las epístolas de Pablo, santo. Y somos santos por la redención en Cristo Jesús. No es un privilegio de pocos. Y es un privilegio ser santo, porque es la fe que Dios nos da en la obra redentora de Cristo Jesús. Y dice que se complace de sus hijos y se complace de nosotros por esa actitud de obediencia. Para los que tenemos hijos. Y los hijos nos tratan con reverencia, con obediencia, con buena actitud, nos complacemos, nos gozamos, nos sentimos felices porque van creciendo y van haciendo lo correcto desde chiquitos. Igual Dios con nosotros, si le obedecemos y aceptamos sus mandamientos, nos gozamos. Déjenme decirles algo. Dios sintió profunda tristeza con la decisión de Adán y Eva de rechazar su mandamiento, su provisión, su protección y aceptar lo que el diablo prometió. Pero Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, al dar de los primogénitos de las ovejas, lo más gordo de ellos. ¿Cómo quieres tú agradar a Dios? ¿Cómo sabes tú si estás complaciendo a Dios? ¿Cómo crees tú que tienes esa comunión con Dios? ¿Escuchas su palabra? ¿Atiendes su palabra? ¿Le obedeces y aceptas su precepto? Es de esa manera como Dios impacta nuestras vidas. Toda la sabiduría que hemos visto puede impactar tu vida y mi vida. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Primeramente, una cosa que dejamos establecida a través de Proverbios 8 y comparando la escritura con la escritura. Veamos esto que no se nos puede olvidar. La sabiduría de Dios desde la eternidad es el mismo Jesucristo preencarnado. Dios se encarnó en un hombre a través de María, Jesús. Y la palabra de Dios dice que era la sabiduría misma preencarnándose, haciéndose hombre, Dios mismo haciéndose hombre. Dicen varios pasajes para confirmar esto. 1 Corintios 1:24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es Jesucristo, la sabiduría de Dios. Y dice 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hecho por Dios sabiduría. Justificación, santificación y redención. Es Jesucristo nuestra sabiduría. Dice 1 Corintios 2, 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos por nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Y termino con Colosenses 2, 2, 3, que deja mucho más claro esto. Para que seamos consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros y de la sabiduría de Dios están en Cristo Jesús. Y dice Proverbios 8, quien que halle la sabiduría, halla la vida. Entonces el primer impacto para mi vida es que si decido oír y creer, tengo la vida. Dice Proverbios 8:32, ahora pues hijos oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Oídme, atended el consejo, no lo menospreciéis. Escuchadme, velad a mis puertas, aguardando los postes de mis puertas. Las puertas tienen mucho significado en la Biblia. Una es cuando se estableció el tabernáculo para el pueblo de Israel. Había una puerta de entrada
al lugar santo, al lugar santísimo. Cuando Jerusalén construyó sus murallas, construyó varias puertas de entrada, de salida, para defenderse y asegurarse. Jesús es la puerta. Y se usaban estos lugares de reunión, las puertas, donde se aprovechaba para anunciar noticias. Por eso dice, oídme, atendedme, estad pilas, velando, aguardando, porque hay noticias. ¿Cuál? La más especial, dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Y quién es la vida? La vida es Jesús, y esta es la vida eterna. Dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Muchas de las personas creemos que nacer, existir, respirar, creer, alimentarnos, crecer, tener músculo, caminar, ver, observar, respirar, sentir, es vivir. Es la vida física, es la existencia física. Pero Dios tiene dentro de nosotros, creó lo que se llama el alma. Y el alma es eterna. Y el alma sin Jesucristo tiene una eternidad alejada de la presencia de Dios. Por eso dice que, y esta es la vida eterna. Definición, 2 puntos. Que te conozcan a ti, la sabiduría de Dios, al único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Y además dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras, oídme, atendedme, no menospreciad, estad atento, y el crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es muy clara, y comparando la Escritura con la Escritura, a muchos líderes cristianos no les gusta enseñar la palabra de Dios. Les gusta con muchísima motivación coger un pasaje y 40 minutos hablar mucha motivación, pero no comparar la Escritura con la Escritura, y sale motivada la gente, pero con un impacto eterno para sus vidas, está por verse. Queremos es que tú y yo, es lo que Dios quiere, tenga una relación personal con Dios a través de Jesucristo por medio de su palabra. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice la Biblia? Dios la dejó escrita para que tú halles vida eterna en Él. Entonces, si tú decides oírle, escucharle, creerle, tienes vida eterna y aceptarlo en su corazón como Señor y Salvador personal. Tienes vida eterna y pasarás de muerte a vida. Nacemos condenados, separados de Dios. Por la misericordia de Dios podemos pasar a la vida. De eso se trata. Proverbios 8. De hallar la vida es hallar a Jesucristo. La sabiduría de Dios. Pero si decidimos lo contrario, si decides rechazar, no oír, no creer, tengo un impacto para muerte, dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Saben qué es defraudar? Engañar. Engañar. Ese es el significado básico. Es que por encima de la verdad se force a creer la mentira. Cuando pecamos contra la palabra de Dios, engañamos nuestra alma y por ende nos separamos de Dios y amamos la muerte, lo que Dios dice. Pecar contra Él es defraudar, es aborrecer, no apreciar la vida, no apreciar lo que Jesús hizo en la cruz, y rechazarlo es acercarme a la muerte y alejarme de la vida. Si decido rechazar a Dios, si decido no oírle, no creerle, tengo un impacto para muerte, como dice Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. Ese es el temor de la mayoría de personas. La salud, que no me muera, que me voy a enfermar, qué pasa conmigo, que no me maten, que no. Esa es la mayoría del temor de la gente, morir físicamente. Más el alma no puede matar, porque es eterna. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es tu temor superior? Tu mayor temor de vida. Dejar de existir y de respirar. Es lo que nos han enseñado. Y tu alma, cuerpo y espíritu es lo que Dios creó en el ser humano, en el alma viviente, en el cuerpo viviente. Tu alma, después de que tu cuerpo deje de respirar, ¿a dónde continuará? ¿La presencia de Dios o alejado de la presencia de Dios? Dios, por último,
Veamos Proverbios 1, 24, 33, donde nos deja una motivación bien especial para escucharle. Permítanlo, leo, Proverbios 1, 24, 33, ya para terminar. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, y no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mucha atención a estas palabras. Están escritas para todo el mundo. No habrá excusa. Es que yo no sabía, es que yo no, la Biblia, yo confiaba en uno u otro que la enseñaba. No hay excusa. Termina Proverbios 1:33 con, más el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. El que cree a Jesucristo, cree su palabra y oye su palabra, haya la vida, haya Jesús, haya la vida eterna. Yo te invito a que reconozcas el impacto de la sabiduría de Dios en tu vida y transformes tu vida. Hemos visto la eternidad de la sabiduría de Dios, que es Jesús mismo, antes de todo, antes de todas las cosas. Su papel, ordenándolo todo, y puede dar orden a tu vida y a mi vida, y se gozó con nosotros, y podemos gozarnos con el Señor. Tiene sabiduría para nuestra vida. Su palabra eterna impacta mi vida positivamente o negativamente. Es una decisión personal. Personal. Si tú deseas, puedes confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es Dios. Invócale. Repasa Génesis 1, repasa Salmo 104. Este pasaje de Juan, cuando dicen que Jesús es la vida, nos hacen entender que Jesucristo es el único camino al Padre. Y se hizo Dios, hombre, encarnado, y trajo la sabiduría del hombre para que tú y yo tengamos vida eterna. Y siempre es tiempo, sea un respiro, de reconocer que Jesucristo es Dios. Un placer haber podido enseñar este Proverbios 8. Que le saques provecho, que le hayas aprendido algo especial para tu vida. Y comparte este video y suscríbete al canal si no lo has hecho, porque vendrán más enseñanzas sobre proverbios que pueden ser útiles para tu vida. De verdad que sí. Termino en oración para pedir por ti, para que encuentres la vida o la afiances a través de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, que tú permites que la abramos sin restricción. Está a nuestro alcance. Gracias porque nos permites conocerte, y pedimos que cientos y miles de personas, hasta lo último de la tierra, conozcan de tu palabra. Te agradecemos infinitamente. Pedimos que nos sigas guiando, guardando, protegiendo y proveyendo. Necesitamos la provisión, Señor, la protección y la fructificación para darte la gloria y la honra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una gran bendición. Qué bueno que nos pudo acompañar hasta el final en esta enseñanza. Dios les bendiga. Gracias.